En el segmento inicial planteamos que el año 2020 estará registrado en la historia de la civilización como uno de los años donde las finanzas públicas de la mayoría de los gobiernos del mundo sufrieron el embate que ha generado la pandemia del COVID. A principios de año nadie pensaba, cuando arrancó el año 2020, que esto iba a suceder. República Dominicana venía ejecutando un proceso de consolidación de sus finanzas públicas e incluso pensaba reducir aún más el déficit del gobierno general en este año 2020. Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID, la mayoría de los países del mundo sufrieron, en primer lugar, una baja brutal de sus ingresos tributarios debido a la paralización necesaria de muchísimas actividades como consecuencia de las políticas de distanciamiento social que tuvieron que acometer muchos países de la región y del mundo. Esto obligó a parálisis de sectores y en consecuencia comercios cerrados, industrias paralizadas, sectores prácticamente colapsados, y eso mermó la base tributaria de muchos de estos países. En consecuencia, las recaudaciones bajaron. Pero al mismo tiempo, los compromisos de gasto que mantenía el gobierno en los presupuestos tenían que ejecutarlos, y a esto se sumaron una serie de programas de asistencia y subsidios sociales para que la gente pudiese tener por lo menos un ingreso mínimo con el cual alimentarse y mantener a su familia. Y esto, por ejemplo, algunas entidades han estimado que esto puede, en el caso solo de la República Dominicana, haber representado entre un 4 y un 5% del PIB, a lo cual hay que sumar la baja de los ingresos y hay que sumar el déficit inicial que se tenía previsto para el año y sumarle también el déficit cuasi fiscal del Banco Central. En consecuencia, cuando uno enfrenta esa situación, no hay duda de que estamos frente a un año anormal donde los gobiernos tuvieron que recurrir a la única ventanilla posible para hacer frente a esta situación, que es el tema del endeudamiento público. Nosotros hemos planteado por esta razón que este tema de la deuda pública en países como República Dominicana debemos hacer todo un esfuerzo para tratar de despolitizarlo. No es cierto que a los políticos dominicanos les encanta, les da placer, les da satisfacción endeudar al país. Eso no es verdad. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de interactuar con los principales ejecutivos de la nación durante los últimos 30 años, hemos podido percibir el mal sabor que le produce a todos el tener que recurrir al endeudamiento. La palabra deuda pública en República Dominicana, recordemos, que tiene connotaciones negativas, o sea, debido a deuda pública, nosotros fuimos económicamente ocupados y nuestra aduana tuvimos que cederla en ocasiones anteriores al gobierno de los Estados Unidos. Y eso generó un sentimiento nacionalista contrario al endeudamiento público. Y eso ha calado en la clase política dominicana. Usted no va a encontrar ningún político en nuestro país que sea un abanderado del endeudamiento. No, el endeudamiento es una especie de salida o solución de última instancia a la cual hay que recurrir cuando los ingresos no alcanzan y las necesidades de gasto son perentorias. Entonces es importante que la población, la sociedad civil, las iglesias, los sectores empresariales, los sectores sindicales, sean un poco más condescendientes con nuestra clase política, porque no es verdad que ellos endeudan al país porque les da la gana o porque quieren hacerlo o porque nos quieren meter en un hoyo y hacernos daño. No es verdad. Los políticos dominicanos estarían felices si las recaudaciones fuesen, como dice, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque si fuese como dice esa estrategia, aquí no habría necesidad de incurrir en deuda. Con una presión tributaria del 18, 19, 20%, no habría que endeudar al país. Ahora, cuando usted tiene una presión tributaria de 12, 13 o 14%, no hay nadie sensato desde fuera de República Dominicana que se atreva a decir que eso alcanza para la realización
de una labor por lo menos decente de una administración pública. Arthur Lewis, un premio Nobel de Economía de hace muchos años, escribió en el año 65, mientras nosotros estábamos envueltos aquí en una revolución, una guerra civil. En ese momento él estaba escribiendo lo que él entendía que eran las necesidades fundamentales de los estados en países en vía de desarrollo, en los niveles en que se encontraba República Dominicana y otros países de la región en ese momento. Y en base a los estimados que hizo el único economista latinoamericano que ha ganado el premio Nobel, él decía que pensar que era posible administrar eficientemente un Estado con ingresos inferiores al 20% del PIB era una quimera, eso no era posible. Que ese era el mínimo que se necesitaba. Y que en consecuencia los países tenían que caminar hacia ese objetivo, hacia esa meta. Entonces, nadie debe rasgarse la vestidura ni volverse loco cuando ve que con una presión tributaria de 14 hay necesidad de que los gobiernos, sean del Partido Reformista, del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno, tienen necesidad de ir a los mercados a financiarse. Yo creo que eso es algo que se va a mantener mientras nosotros no seamos capaces de organizar nuestras finanzas públicas y generarle al Estado las recaudaciones y los ingresos que ellos necesitan para poder dar satisfacción a todas las necesidades que le solicita la población y que la economía también les pide en materia de dotación de infraestructura física. Este año 2020, el aumento de la deuda pública ha registrado unos niveles insólitos. Usted tiene, por ejemplo, países como Surinam, que la deuda este año va a pasar de 82% del PIB a 145% del PIB. O sea, un aumento de 63 puntos porcentuales del PIB. En América Latina, usted va a encontrar el caso de países que dependen mucho del turismo, como Aruba, que la deuda le aumentó 46% del PIB. Tiene el caso de Antigua y Barbuda, que le aumentó 29% del PIB. Países como El Salvador, la deuda le va a aumentar este año 20% del PIB. A nosotros nos va a aumentar cerca del 16% del PIB. O sea, no es algo que el gobierno está feliz de que ese sea el resultado. Es una situación en la que caímos porque nos encontramos con una baja presión tributaria que cayó mucho más y unas necesidades de salir en ayuda de la gente. Y yo creo que ha sido una actitud muy responsable de los gobiernos que ha tenido la República Dominicana en medio de esta crisis, de tocar las puertas al ahorro internacional para tomar dinero prestado y garantizarle al pueblo dominicano que pueda sobrevivir y lidiar y atravesar esta crisis con el menor daño posible. Entonces, creo que no es sano politizar este tema. Este es un tema que lo debemos analizar los dominicanos con la mayor objetividad posible. No quiere decir que no toquemos el tema y no lo discutamos. No, hay que discutirlo continuamente. Pero hay que discutirlo teniendo sobre la mesa los planteamientos que permitirían ir desacelerando ese endeudamiento y retornar la economía a una trayectoria de sostenibilidad de sus finanzas públicas. Lamentablemente, es una discusión que vamos a tener el año 2021. Este no es el momento para tenerla, porque es un momento de mucha precariedad, donde hay mucha gente que ha perdido su empleo, su trabajo. Entonces, tocar el tema de los impuestos en medio de esta situación es sumamente complicado. No hay oídos para escucharlo. Y el gobierno le debemos dar el tiempo necesario para que ellos puedan articular su reforma, su estrategia, puedan determinar cuál va a ser la vía que van a utilizar para comunicarla, para lograr el mayor consenso posible. Como ha dicho el presidente, no vamos a lograr la unanimidad. Eso es correcto. Ese planteamiento es así. O sea, pensar que usted va a conseguir un respaldo para una reforma tributaria, no, eso es una quimera, eso no es posible. Usted puede conseguir que los sectores pensantes del país, sectores empresariales,
sensatos, personas del sistema financiero que entienden la importancia de tener finanzas públicas sostenibles, le den el respaldo. Pero es posible que una buena parte de la población no esté de acuerdo y es lo normal. Entonces, frente a una coyuntura como esa, los gobiernos lo que tienen es que pedir un voto de confianza a la población. Mire, nosotros estamos tratando de sanear el gasto público, tener el gasto público que realizamos de la manera más productiva y transparente posible. Estamos tomando medidas para cierre de instituciones que no tienen razón de ser. Estamos haciendo un manejo presupuestario eficiente y transparente, pero el dinero no nos va a alcanzar. Y vamos a tener que hacer una reforma muy importante en el año 2021. Y ahí ellos van a tener que sentarse, elaborar los principios fundamentales de esa reforma, cuáles son los impuestos que se van a tocar, explicar a la población el por qué ellos entienden que esas son las reformas más recomendadas y más eficientes, los mecanismos que ellos van a utilizar para blindar a la economía dominicana de elevación fiscal, o sea, que es un problema que nosotros arrastramos y que arrastra a muchos países de la región. Esto no debemos sentirnos como que nosotros somos los únicos habitantes de la región que incurrimos en la práctica de elevación fiscal. Eso es común. En consecuencia, los gobiernos lo que tienen es que establecer mecanismos que minimicen la ocurrencia de la evasión y la elusión fiscal. Entonces, eso cuando se arme el año que viene se va a explicar. Y se va a explicar y se deberá explicar también la urgencia que tiene el país de hacerla. Porque hasta ahora los mercados nos han ido dando oportunidades. Particularmente el feeling que uno tiene en conversaciones con tenedores de bonos, con bancos de inversión, con las propias firmas calificadoras de riesgo, es que en el 21 o hacemos reformas o República Dominicana va a entrar en una crisis macroeconómica profunda y va a enfrentarse a una situación de no acceso al crédito internacional. La situación va a ser inmanejable si no mandamos señales claras en el 2021 que tenemos la voluntad política y la fuerza de mostrarle al mercado de capitales que sí, que los dominicanos vamos a comenzar a sanear nuestra finanza pública, que hemos comenzado con una racionalización del gasto público, pero que en el 2021 vamos a elaborar un proyecto para someterlo a la consideración del Congreso Nacional el último cuatrimestre del año 2021, de manera que entre en vigencia en el 2022, o sea, dando tiempo a que la economía esté ya recuperada casi a plenitud, quedando solo un pequeño rezago con el sector hotelero, que nosotros tenemos la expectativa de que una vez una parte importante de la población mundial esté vacunada, el turismo en el último cuatrimestre del año 2021 va a comenzar a repuntar a un ritmo bastante vertiginoso y estará prácticamente recuperado a final del 23 y el 24. Entonces, dibujando ese panorama, nosotros podríamos pensar en una reforma tributaria que entre en vigencia en el 2022. Creo que eso lo van a tener que hacer varios países de la región. No vamos a estar solos. Es posible que vamos a necesitar asistencia financiera y técnica de las multilaterales para apoyarnos en ese proceso. Mientras tanto, el gobierno va a seguir haciendo su manejo de deuda, va a accesar los mercados de capitales en el primer trimestre del año 2021 y si se maneja bien y presenta indicadores de que la economía está recuperando y con los niveles de liquidez que uno ve que van a estar verificándose en el mercado de capitales, yo no tengo la menor duda de que podremos recibir de nuevo un respaldo en enero y febrero de los inversionistas que van a seguir invirtiendo en títulos de República Dominicana. Yo creo que hay una oportunidad de demostrarle a los mercados que somos un país maduro, políticamente maduro, pero también políticamente responsable. Es importante que la política partidaria no
opaque la discusión de esta reforma y que todos los partidos políticos entiendan la necesidad, porque a la larga esto le va a convenir a todos los partidos políticos, que el Estado pueda tener mecanismos sensatos, transparentes, sencillos, de agenciarse recursos de la población a través del sistema tributario. Y que todo el mundo contribuya con la reforma. O sea, yo creo que el éxito de la reforma va a depender de si el gobierno es capaz de convencer a la población de, miren, todos vamos a recibir un pequeño pellizco, vamos a tener que hacer una contribución. Hay algunos que van a tener que contribuir más que otros y hay algunos que no tienen con qué contribuir, que van a tener que contribuir, pero nosotros los vamos a ayudar a que ellos puedan contribuir. ¿Cómo? A través de un mecanismo que ya lo tenemos establecido en el país, de asistencia focalizada a los hogares a través del sistema bancario. En consecuencia, hasta cierto punto, uno de los puntos positivos, de los pocos aspectos positivos que nos va a dejar la pandemia, es que forzó a los gobiernos a identificar vías efectivas de que transferencias monetarias le lleguen a los hogares. Yo creo que con ese activo que hemos identificado, de vías expeditas y eficientes para transferirle dinero a la gente, eso va a ayudar muchísimo al gobierno dominicano el año que viene a diseñar una reforma tributaria que permita compensar solamente a aquellos que no pueden valerse por sus propios medios, que por lo tanto una reforma impositiva que le implique una carga a ellos no la podrían soportar, a no ser que el gobierno les compense monetariamente para que ellos puedan enfrentar esos impuestos. Entonces yo creo que si usted logra eso, que el pobre que no puede pagar, usted lo pone a pagar dándole usted el dinero para que pague, pero al mismo tiempo usted garantiza que el rico o la clase media alta que sí puede pagar, no se monte en el caballo del polizonte que hace lo que se define como el free rider, o sea, la gente que se aprovecha de que, bueno, como el gobierno no quiere grabar a los pobres, entonces nosotros los ricos nos vamos a montar en eso y nos vamos a beneficiar. No. Lo inteligente es compensar al pobre y garantizar que todos los demás paguen para que no haya este problema del free rider y el gobierno puede entonces tener ingresos suficientes. ¿Para qué? Para comérselo. No. Y ese es el aspecto que el gobierno tiene que explicar bien, porque la palabra ajuste fiscal, reforma tributaria, son palabras desagradables. Pero la palabra positiva, el mensaje positivo es, ¿qué usted va a hacer con el dinero? Si el gobierno es exitoso en explicar y llevar un mensaje a la población de que, mire, el dinero yo lo voy a usar para la salud, lo voy a usar para la educación, lo voy a usar para estas obras de infraestructura física, lo voy a usar para seguir dando asistencia a los más pobres. Yo estoy seguro de que si el discurso se presenta completo, el nivel de oposición a la reforma se va a reducir. Porque hay que tratar de que, así como todos vamos a contribuir, que la mayor parte de la población vea qué es lo que va a recibir. O sea, no es que viene un dinero que el gobierno va a cobrar y entonces lo va a prender una fogata y lo va a quemar. No. Ese dinero retorna a la población vía un gasto público que tenemos que tratar de hacerlo cada vez más eficiente, más productivo, y que si hay un gasto que tenemos que separar para fines de subsidio, garantizar que ese gasto llegue exclusivamente a los sectores que sí lo necesitan y no a sectores que en realidad no tienen ninguna razón de estar recibiendo apoyo o subsidio del Estado. Yo creo que este va a ser un tema, quizás el tema más importante del año 2021. El gobierno, esa va a ser su prueba de fuego, pero yo estoy convencido de que los sectores pensantes del país, los sectores empresariales, las iglesias, la sociedad civil preocupada y consciente y enterada de los riesgos que implicaría no hacer la reforma el año que viene, le van a dar el apoyo al gobierno dominicano que va a necesitar para convertir esta aspiración que tenemos de tener finanzas públicas más consolidadas, más equilibradas, una realidad.
Volvemos en un momento.